Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de todas las edades. En todo el mundo, unas 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que convierte a esta enfermedad en la causa neurológica de defunción más común. Cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. Las personas con epilepsia responden al tratamiento en aproximadamente un 70% de los casos. En muchos lugares del mundo, los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de la estigmatización y la discriminación. Estamos en una emisión más de Atmósferas 2.0 Radio, una revista de ecología y salud. Muchas gracias por el favor de su atención. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la epilepsia. ¿Cuánto sabremos de este padecimiento? Un padecimiento será del sistema nervioso central, donde se ubicará la falla en nuestro cerebro que nos ocasiona epilepsia. ¿Siempre la epilepsia es igual? ¿Se manifiesta de las mismas maneras? Hay quien dice que hay la pequeña epilepsia y que es un padecimiento menos dañino. Bueno, pues de todo esto vamos a platicar con nuestra especialista. Antes que nada, agradezco a la CEMADET Jalisco por el apoyo para la realización de este programa, en los controles operativos a Raúl Peguero y en la producción a Isabel Cruz. Nuestra invitada, la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, profesora investigadora del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUTBA de nuestra casa de estudios. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, buenos días. Gracias. Buenos días. Vamos a ir a una información de producción. Volvemos. ¿Sabes o te imaginas qué es la epilepsia? Sí, tengo una idea de lo que es. Es una enfermedad que te dan como ataques y convulsiones y así, ¿no? ¿Sabes por qué se genera este padecimiento? Creo que es hereditario. ¿Conoces a alguien que tenga este padecimiento? Sí, tengo una tía que le dan ataques así. ¿Cómo era su comportamiento? Pues le daban convulsiones y eso. ¿Qué hacían para controlar sus ataques? Pues tomaba medicamento, pero, nada más sé de eso, no sé qué más, no sé si tenía terapia o algo así. Reportó para Atmósferas 2.0, Marla González. Bueno, pues estamos aquí volviendo de esta información y la epilepsia, Mónica. Sí, es un término que todos hemos escuchado alguna vez. Sí. Que generalmente ocasiona un poquito de miedo, pero realmente es poco lo que se conoce de manera general sobre la epilepsia. Y por esa razón se ha promovido diferentes iniciativas para tratar de ayudar a que el público en general conozca mejor qué es la epilepsia. ¿A qué se le llama epilepsia, Mónica? Mira, después de varios acuerdos internacionales... Te interrumpo un momentito, porque vemos que una persona cae, se convulsiona y a eso nosotros le llamamos epilepsia. Pero no sé si siempre a eso
se le llamaría epilepsia. Dinos tú. No, realmente hay muchas formas de manifestación de la epilepsia. La epilepsia de manera general se define como un desorden neurológico de carácter crónico. Eso quiere decir que se repite, ¿sí? Y el principal signo de la epilepsia es precisamente esto que llamamos crisis epilépticas y que a veces son convulsivas, pero también hay epilepsias no convulsivas. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, una de las características interesantes de la epilepsia es que durante la crisis, que es cuando un grupo de neuronas se están descargando de forma descontrolada, la gente generalmente pierde su estado de conciencia. Pero las manifestaciones de la crisis pueden ser muy variadas, motoras, que son las que generalmente conocemos como convulsiones, pero también pueden ser autonómicas y puede haber secreción solo de saliva o lagrimeo, o pueden ser sensoriales y entonces la gente ve alucinaciones, percibe olores, escucha sonidos que no son reales, o bien pueden ser psíquicas, ¿no? Se les llama psíquicas porque producen algún cuadro tipo depresivo, de falta de atención. Entonces realmente por eso se le considera la epilepsia más que una entidad, se le considera como un síndrome y se puede hablar de diferentes tipos de epilepsia o epilepsias en general. Entonces una manifestación de esta puede ser cuadros depresivos y también alucinaciones o cosas auditivas. Sí, pudiera ser. Sí, hay epilepsias que se denominan esquizoides, o sea, tienen como componente algunos episodios tipo esquizofrenia de delirios visuales, auditivos o oloríferos. Pero, o sea, habría que hacer una distinción. Existe la esquizofrenia como tal y existe la epilepsia como tal. Entonces, la manera de identificar qué es una epilepsia, una de las herramientas más potentes para identificarlo es llevar a cabo registros de la actividad eléctrica cerebral. Para identificar esos patrones anormales de descarga del cerebro, identificar la región donde se inician, que es lo que conocemos como foco epiléptico, y identificar cómo se generaliza esa crisis. Entonces, cuando nosotros observemos a una persona con algunas manifestaciones como las que tú nos estás manifestando, necesitamos un diagnóstico muy, yo digo que variado y muy completo, para decir esto es epilepsia y no es esquizofrenia, por ejemplo. Claro, tiene que haber todo un seguimiento y una evaluación de tipo neurológico, donde las herramientas más importantes, decíamos, es el registro de la actividad eléctrica cerebral, pero también la imagenología, para ver si no hay un tumor, alguna deformación en la corteza cerebral que esté originando esas descargas anormales y esos síntomas. Por ejemplo, los tumores cerebrales están muy relacionados con la epilepsia y entonces esas epilepsias o esas crisis epilépticas se llaman sintomáticas, están respondiendo a una condición, a una alteración en la estructura cerebral. ¿Sí? Puede ser los tumores que están obstruyendo algunas señales, alteraciones en el flujo sanguíneo al cerebro, puede ser también desequilibrios incluso metabólicos en los iones, nos pueden llevar a convulsionar. Y hay un lema dentro del argot de la epilepsia que menciona que entre más crisis, las crisis engendran crisis, ¿sí? Entonces siempre hay un riesgo. Si existen algunas condiciones o predisposiciones en el individuo, que si presenta una crisis, esta se pueda volver a repetir, y si la crisis se repite, le podemos llamar epilepsia. Mónica, ¿y cuando se da la crisis epiléptica, hay pérdida de neuronas? ¿Hay muerte de neuronas? Sí, hay pérdida de neuronas, hay modificación de los circuitos neuronales y por eso esta idea pues de que las crisis engendran crisis pues se vuelve real, porque las neuronas que inicialmente dispararon, ¿sí?, tienden a reacomodarse en circuitos que muchas veces favorecen el que se sigan generando crisis, ¿sí? Entonces sabemos ya en la actualidad que hay posibilidades de que el cerebro produzca nuevas neuronas. Si las neuronas mueren por una crisis, el cerebro va a responder y va a tratar de generar nuevas neuronas, pero en muchos casos esas nuevas neuronas no llegan a tener la función de las que murieron, uh-huh, y lo que hacen es favorecer precisamente las crisis.
Entonces, como si tuvieran una memoria. Lo que pasa es que forman nuevos circuitos y de alguna manera parece que esas neuronas están más conectadas entre sí. Y una de las características de los circuitos neuronales que sustentan la epilepsia es precisamente eso, que es un grupo de neuronas que están muy sincronizadas, están descargando más o menos al mismo ritmo y eso hace que esa actividad se generalice a otras áreas del cerebro. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos. Es importante que sepas que nunca debes de dormir con maquillaje, porque las partículas se impregnan y se acumulan en la piel, la dañan y le quitan la oportunidad a tus poros de respirar. Unta de vez en cuando un poco de miel después de desmaquillarte y luego enjuágate con agua bien fría. La miel regenera y es buena para las arrugas. También regenera las células. Toma este tip en cuenta. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. El sedentarismo no es más que activar poco el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, pasar la mayor parte del día sentado es considerado como un estilo de vida sedentario. Moverse, sin embargo, trae muchos beneficios a la salud. Mejora el metabolismo, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, entre muchas otras bondades. Cuenta como ejercicio cualquier actividad física que requiera cierto esfuerzo, desde caminar hasta correr o levantar cosas con cierto peso. Pero, ¿qué tanto ejercicio debemos hacer? Lo que necesitas tú hacer son 150 minutos de actividad física, acumular 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Esto en sí equivale a 30 minutos 5 veces a la semana. Antes se pensaba que solo el ejercicio intenso era beneficioso, es decir, aquel que hacía que nuestro cuerpo funcionara con una frecuencia cardíaca elevada. Hoy se sabe que cualquier tipo de movimiento es bueno. Actividades cotidianas como barrer la casa, caminar a la tienda, lavar el coche o subir escaleras cuentan. Sin embargo, la intensidad de ciertas actividades es mejor. El hacer actividad física tiene un beneficio social, psicológico, de mi relación. Me ayuda, sobre todo si hago una actividad física junto con otras 2, 3 personas. Me va a ayudar a mi fortalecimiento muscular. Hacer ejercicio trae cambios en nuestras vidas. La alimentación va a ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente. Así como estamos pidiendo un consejo para hacer actividad física, esto lo mejor es juntarlo, es sumarlo a una buena, a una adecuada nutrición. Ya no voy a decir buena, sino una adecuada nutrición tanto en la calidad de los alimentos como en la cantidad. El ejercicio ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud, especialmente de personas con diabetes o con complicaciones cardiovasculares, como la hipertensión o incluso la osteoporosis.
El sedentarismo es muy fácil combatirlo. No necesitas hacer grandes proyectos para ejercitar. Levántate y comienza hoy. No importa cómo, no importa cuánto. No te hagas grandes expectativas que luego puedes abandonar. Comienza de poco a poco, pero sé permanente. Recuerda que la constancia es base de los proyectos más importantes en la vida. Ejercítate y combate el sedentarismo. Bueno, pues agradecemos a los hospitales civiles y a Centinelas de la Salud esta colaboración. Estamos platicando sobre la epilepsia y la doctora Mónica nos da pormenores porque, bueno, ahora ya sabemos que no solo cuando vemos caer a una persona y la observamos convulsionar es epilepsia, que hay muchos tipos de manifestaciones. Y Mónica, yo me quedé con esta duda. ¿El tumor cerebral puede provocar la epilepsia? Sí, algunos tumores ubicados en ciertas regiones de nuestro cerebro pueden producir crisis epilépticas. Crisis. Entonces, digamos que un caminito tiene la epilepsia por sí misma. ¿Otro podría ser derivado de? Sí, tenemos diferentes tipos de epilepsias. Una de las clasificaciones habla de las epilepsias donde las crisis son sintomáticas, decíamos hace un rato. Entonces hay un agente causal fácilmente identificable asociado a que se produzca la crisis. Luego tenemos las crisis idiopáticas, donde el agente causal no es tan claro, pero generalmente se asume que hay una herencia, una predisposición de varios genes que están por ahí y que favorecen que el individuo presente la epilepsia. Y también existe la epilepsia criptogénica, donde ahí tampoco se identifica claramente cuál es la causa y tampoco se identifica claramente cuál es el gen o la herencia. Sí, en general las crisis dependen del estado funcional de nuestro cerebro y también evidentemente de cómo este cerebro se desarrolló. Entonces, alteraciones durante el desarrollo, falta de madurez pueden hacer que se presenten las crisis. ¿Hay algunas epilepsias más agresivas que otras? Bueno, yo creo que es muy dramático en general ver a una persona con crisis epilépticas de tipo convulsivo, particularmente estas crisis, como tú le llamabas hace un momento, que se denominan de gran mal, donde los movimientos son fuertes, abruptos, e involucran prácticamente todo el cuerpo. Entonces vemos que el individuo cae inmediatamente al piso, mueve sus manos, mueve sus brazos, de manera constante, y de repente los sostiene ya sea contraídos o distendidos. Sus miembros se lastiman, se golpean, se muerden la lengua, los esfínteres se dilatan. Entonces es muy dramática una crisis de este tipo que, bueno, en el argot de la epilepsia conocemos como crisis tónico-clónicas generalizadas. Salivación, lagrimeo, puede ser parte de lo que vemos en el individuo. Y es muy dramático que después de esta crisis el individuo intenta reaccionar, pero no sabe qué le pasó, no sabe qué le sucedió. Intenta ponerse de pie y no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque sus músculos gastaron mucha energía en responder a ese estímulo eléctrico del cerebro y en contraerse rápidamente. Entonces, después de una crisis, generalmente los epilépticos necesitan recuperarse, ¿no? Entonces viene un sueño profundo y en este cuadro de crisis, reposo necesario para el cuerpo, pues el epiléptico se ve imposibilitado de llevar una actividad normal. ¿Sí? Entonces, la epilepsia es una enfermedad importante, primero porque, bueno, en la actualidad se considera que existen alrededor de 50 millones de personas en el mundo que padecen epilepsia. En México se calcula que son aproximadamente 12 millones. Se presenta, ¿muchos? Sí, mucho. Se presenta generalmente con una incidencia mayor en los muy jóvenes o en los muy viejos. Muy jóvenes, digamos adolescentes. Digamos recién nacidos, niños, adolescentes, generalmente ellos presentan una incidencia mayor. Porque comentábamos hace un rato que las crisis están relacionadas con el
desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, en los recién nacidos, su sistema nervioso es inmaduro y es más propenso a generar crisis. Y en la edad adulta, tercera edad, ¿por qué? Y en la tercera edad, ¿por qué? Bueno, en el caso de las mujeres se ha relacionado un poco con la menopausia. Sabemos que con el agotamiento de las hormonas esteroideas y particularmente de la progesterona, hay un predominio de la actividad excitadora y por lo tanto hay mayor propensión a las crisis. Y en el caso general de hombres y mujeres, pues la misma edad hace que haya un deterioro vascular general, que muchas veces en el cerebro produce falta de oxígeno, disminución de la irrigación sanguínea al cerebro, y algunas veces hemorragias. Esas 3 condiciones pueden llevar a que el individuo también desarrolle epilepsia. ¿Por qué? Porque son 3 condiciones que favorecen muerte neuronal, y a veces las que se mueren son las neuronas que controlan la actividad cerebral, y entonces hay mayor actividad cerebral excitadora. Bien, vamos a ir a una información de producción y volvemos. ¿Sabías que Hércules, personaje mitológico, hijo del dios Zeus, y la terrenal Alqueme, sufría epilepsia? Tuvo que realizar varios trabajos para ganarse la simpatía de Zeus, de todos los cuales saldría victorioso. Conversando con la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, que ella es profesora investigadora del Departamento de Biología Celular del CUTBA, sobre la epilepsia y cuántas cosas interesantes estamos aprendiendo a partir de esta charla con Mónica, porque bueno, nosotros reducimos en nuestra información a una imagen de lo que es la epilepsia, pero bueno, ya Mónica nos está diciendo cuántas cosas hay alrededor. Ahora, una persona que se sabe con este padecimiento puede prevenir el que la crisis no sea tan agresiva, o no puede hacer nada. Bueno, normalmente a la persona se le hace un diagnóstico claro de qué tipo de crisis tiene, y de acuerdo a la experiencia hay una serie de terapias anticonvulsionantes que son más adecuadas para cada tipo de epilepsia. Sin embargo, pues es un ensayo prueba y error realmente, y la dosis, el tipo de medicamento que funciona para cada enfermo es muy particular. Entonces, generalmente, mientras ellos están tomando su tratamiento, están más o menos controlados. Pero hay condiciones que pueden ser detonantes de una crisis. Entonces, aunque estén medicados y su medicamento esté funcionando para controlar las crisis, si ellos se desvelan, toman demasiado café, alcohol, fuman, toman, drogas, o sufren un estrés emocional muy fuerte, pueden tener como consecuencia una crisis, ¿sí? En el caso de epilepsias de niños, los cambios en el desarrollo, la adolescencia, los cambios hormonales pueden llevarlos a producir más crisis, y entonces el fármaco antiepiléptico puede no ser suficiente o no ser el adecuado. Entonces los pacientes epilépticos constantemente tienen que ir a la consulta neurológica para que les ajusten las dosis o les modifiquen el tratamiento antiepiléptico. Dentro de las epilepsias se considera que hay algunas de mayor dificultad para el control, ¿no? Entonces aproximadamente el 30% de los casos de epilepsia llegan a desarrollar además farmacoresistencia. Entonces, de todos los fármacos que tenemos disponible, que en la actualidad son más de 40, ya probados todos en diferentes combinaciones, parecen no controlar las crisis. Muy bien. Muy bien, vamos a ir a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos.
Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó un operativo especial en las localidades de La Villita y Volcanes, en el municipio de Tala, con la revisión de 6 bancos de material geológico, encontrándose irregularidades en 3 de ellos, por lo cual se procedió a imponer 3 clausuras. En uno de los bancos, localizado en la localidad de La Villita, se detectó que realizaba la extracción de material de manera inadecuada, así como el depósito de residuos de manejo especial, lo que de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco está prohibido, por lo que se impuso una clausura total temporal. El segundo sitio se encontraba en la misma zona y no contaba con una autorización vigente, por lo cual se impuso una clausura parcial temporal hasta en tanto se obtenga la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Es importante señalar que los sitios donde se pretenda realizar extracción de material geológico deben de contar con su autorización en materia de impacto ambiental, debido a que pueden ocasionar un desequilibrio ecológico, impacto al medio ambiente, daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas y para la salud de la población. Me quedé yo con esta duda. Bueno, pero antes que otra cosa, quiero dar las gracias en nuestra cápsula informativa de Centinelas de la Salud. Escuchamos al doctor Juan Ricardo López Taylor. Él nos dio la explicación de por qué hay que activarnos. Y él es director del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo en la pausa comentaba con Mónica si los pacientes que tienen este padecimiento de epilepsia podrían presentir que van a tener la crisis convulsiva. Mira, yo creo que depende un poco de cada paciente o del tipo, a lo mejor un poco también del tipo de crisis. Hay pacientes que claramente señalan que sí tienen la sensación de que van a convulsionar y efectivamente convulsionan o tienen su crisis. A este proceso se le llama aura. Entonces, algunos pacientes, por ejemplo, asocian el que van a presentar crisis con algún aroma o con un dolor de cabeza previo o con un desequilibrio antes de que se presente la crisis. Entonces, pero hay pacientes que no logran identificar esa aura, cuál es la condición que les podría servir de señal para saber que van a convulsionar. Generalmente las auras son más claras en este tipo de crisis que decíamos, gran mal, que se le llama gran mal, que son crisis tónico-clónicas generalizadas. Y es muy común el dolor de cabeza, pero sí hay pacientes que no logran identificar el aura. Y a mí me parece que a nivel psicológico y psiquiátrico, qué importante es poder clarificar qué tipo de epilepsia se tiene, porque, bueno, podemos tener la referencia de alguna persona cercana a nosotros que tiene estas fantasías visuales o auditivas, estas cosas, y que y sin hacer un diagnóstico integrado, podría decirse, no, pues es que tiene una esquizofrenia incipiente o algún grado de esquizofrenia, cuando en realidad lo que tiene es una epilepsia. Entonces sí es importantísimo, si ustedes en sus hogares, en sus lugares de trabajo, con sus amigos, ven que alguien está con estas referencias. Inclusive Mónica nos dijo de la depresión. Sí, algunos pacientes cursan por cuadros depresivos previos a que sean claras las manifestaciones de epilepsia.
Y también los epilépticos, ya diagnosticados como epilépticos y con los tratamientos, cursan por cuadros depresivos. Esto, claro, tiene que ver también con la parte del paciente de vivir con epilepsia y de vivir muchos rechazos, ¿sí? Entonces, las iniciativas a nivel de organizaciones internacionales es que la gente sepa que la epilepsia finalmente es una enfermedad, que un epiléptico bien controlado puede tener un buen desempeño, ¿sí? Y que se les dé la oportunidad de vivir una vida pues normal dentro de lo que su enfermedad se los permite. Bueno, aquí hay dos cosas. Efectivamente, el rechazo. Creo que como colectivo quizá rechazamos lo desconocido y porque también estas crisis son muy impactantes. Claro, particularmente cuando son estas que involucran todo el cuerpo, ¿no? Sí, pero bueno, eso no quiere decir que son pegajosas, ni que son como una gripa. Al contrario, lo que te pregunto es cómo, si tenemos a una persona cercana y tiene esta crisis, podemos ayudarla. ¿No podemos hacer nada? Bueno, la manera de ayudarla es evitar que se golpee durante la crisis, retirar todos los objetos posibles, favorecerle la oxigenación. Sí. En general se recomienda tratar de evitar que se muerdan la lengua, pero no hay que ahogarlos. Entonces venden algunos protectores especiales para que no se lastimen la dentadura ni la lengua. Pero si estamos... Pero depende mucho del tipo de crisis, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, si estamos, digamos, en un lugar de trabajo, no tenemos estas herramientas de protección, por ejemplo, de la boca, de la lengua, ahí, ¿qué hacemos? ¿Nada? Mira, lo que se recomienda principalmente, hace muchos años se usaba que se les colocara una cuchara para tratar de detener, pero ahí hay que tener cuidado con que no se ahogue con su propia saliva, porque se produce secreción. Entonces la posición de la cabeza también es importante, hay que llevarlos a que estén de lado para que no se ahoguen, de ladito, para que el movimiento también produzca menos daño a la lengua o a los dientes, y sobre todo la oxigenación y evitar que se golpeen. Una vez que recobran la conciencia, lo mejor es que se sienten, se tranquilicen, darles un poquito de glucosa, agua, ¿sí? Y dejarlos un rato ahí que realmente recuperen la conciencia. Sí. ¿Y en cuánto tiempo está esta recuperación? Afortunadamente para la mayoría de los enfermos epilépticos, la crisis dura poco. Realmente es una crisis de segundos. ¿De segundos? Sí. Y nos parece eterna, ¿verdad? Y parece eterna porque realmente es muy dramática cuando es este tipo de crisis convulsiva generalizada. Y la recuperación debe de llevar mínimo unos 30 minutos para que empiecen a recobrar realmente la conciencia y todas sus capacidades. Sin embargo, hay una fatiga generalizada producida por la crisis. ¿Que puede durar horas o todo un día? Puede durar todo un día. Muchos pacientes tienen que dormir por horas para recuperarse de la crisis. Bien, vamos a ir a una información de producción a nuestra sección Planeta Multicolor. Bostezar es una de las mejores cosas que puedes realizar, porque no solo te relaja, sino que rápidamente te lleva a un estado elevado de tranquilidad. Todo el mundo bosteza, desde los bebés no nacidos hasta los más antiguos bisabuelos. Los animales también lo hacen. Diversos estudios han sugerido que esta acción se debe a la falta de oxígeno en el cerebro, el cansancio en exceso o un descanso inadecuado. Pero, ¿qué otras cosas se ocultan detrás del bostezo? Nosotros bostezamos en clase, no porque la profesora o el profesor nos aburran. Bueno, aunque eso también nos hará bostezar, al intentar mantener la atención en el discurso aburrido. Pero en realidad, al bostezar el cerebro se libera de la somnolencia, lo que ayuda a poner la atención en los conceptos e ideas importantes. ¿Sabías que bostezamos unas 250,000 veces a lo largo de nuestra vida? Mientras que los bebés en el útero lo hacen a partir de la semana 12 a 14 de gestación, lo que puede estar ligado con el desarrollo fetal y su salud. Es decir, la práctica en exceso podría ser una señal de una temprana maduración del cerebro.
Un estudio de la Universidad de Pisa en Italia determina que la gente bosteza más cuando lo hacen sus seres más queridos, debido a la relación entre el contagio y empatía. En la investigación se detalla que es una forma de solidarizarse con las personas que experimentan una sensación que en este caso se suele relacionar con estrés, ansiedad, aburrimiento o fatiga. ¿Y tú, por qué bostezas? Reportó para Atmósfera 2.0 Eduardo Rubalcaba. Bueno, pues estamos aquí conversando sobre la epilepsia y cuántas cosas estamos aprendiendo a partir de esta conversación con Mónica. Y bueno, nos decía ella antes de escuchar Planeta Multicolor, y muchas gracias a nuestro econauta, la persona puede durar hasta un día en recuperarse. Sí, duerme puede durar mucho, varias horas. Y hay un cansancio muy, muy importante y que puede estar como hasta el día siguiente en mejores condiciones. ¿Es claro, así? Claro. Y te quiero preguntar otra cosa. En la historia nos remiten a que, por ejemplo, Julio César, el dictador vitalicio de Roma, aquel hombre conquistador del mundo, tan grande como Alejandro Magno, ¿verdad? Claro. De los grandes conquistadores del mundo. Él sufría de epilepsia, pero sin embargo han hecho documentales sobre los más malos de la historia y lo consideran a él de los más malos, porque en esas incursiones de conquista murió mataba muchísima gente. Pues querían averiguar si esta era una cosa de maldad, digamos, en sí misma por algún desorden psiquiátrico, psicológico, o era otro tipo de situación del contexto histórico de guerra que vivía Roma en ese tiempo. Y entonces, después de la pausa, me gustaría que me explicaras si estos pacientes con epilepsia podrían generar desórdenes psiquiátricos graves. Okay. Bueno, vamos a ir a la pausa, volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Saludable es el derecho que tenemos todos, es un derecho constitucional y también tenemos derecho a quejarnos. Desafortunadamente son las quejas que menos emiten, pero solo basta con que vengas a Derechos Humanos y emitas a un correo electrónico, una llamada a través de una visita aquí a las oficinas para que denuncies lo que tú crees que sea incorrecto y que está dañando nuestro medio ambiente. Todos tenemos en la conciencia que estamos enfermando al ambiente con ruido, con contaminación visual, daños a los ecosistemas. Somos ciudades amorfas, hasta cierto punto, excluyentes de la naturaleza. Estamos envenenando nuestros ríos, nuestra tierra, haciendo mal uso de los fertilizantes, del suelo, en pocas palabras, dejando de atender las medidas de prevención. Todos tenemos derecho a la conservación del medio ambiente, como estaba al inicio de los tiempos, es decir, con ese equilibrio. Este es un derecho humano reconocido por la legislación internacional e incluso por la legislación nacional, un derecho tutelado por la Constitución. Ese derecho sí existe, dice textualmente que es una prerrogativa de todo ser humano a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar del ser humano. El planeta es un espectáculo viviente, un paraíso terrenal, y las quejas que menos emiten y más daño nos hacen son justo las referentes al medio ambiente. Afortunadamente hay quienes trabajan por sanarlo y recuperarlo. Con una simple llamada telefónica puede iniciarse un trámite de queja por asuntos urgentes, o por escrito, o vía internet, o por correo certificado con acuse de recibo, o como lo quieras hacer llegar a nosotros. Un ambiente saludable es en el que la vida puede existir. No está fuera, vivimos dentro de este. Es un engranaje perfecto que debemos conservar. Un ambiente sustentable es un lugar saludable. Ya lo saben, solo basta una queja, una visita, un correo electrónico a Derechos Humanos, que está aquí a su servicio. Yo soy Zaira Quiñones y esto fue una producción para Atmósferas. Muchas gracias, Zaira Quiñones, al programa Atmósferas TV por esta cápsula de Sembrando Conciencia. Bueno, pues esto de los padecimientos psiquiátricos, las patologías mentales que pueden estar vinculadas. ¿Qué nos dices, Mónica? Ya habíamos comentado un poquito de esto, pero el caso de Julio César me parece muy importante, porque Julio César, este dictador vitalicio, que muere como dictador vitalicio, y después lo hacen Dios, ¿verdad? Sí, claro, es un personaje importante en la historia. Muy importante, pero tiene como muchas manifestaciones de conducta. Él, por ejemplo, manifestaba el síndrome de hubris, que es que muchos políticos o gente que está relacionada a los medios, actrices, actores, gente que está con esta conexión con medios y grandes públicos, la padece, que es un periodo en donde estas personas forman sus propias reglas en su propio mundo, por decir, ¿no? Claro. Y por esta razón, con estas reglas ellos no acatan o las modifican a modo para acrecentar o para creer que acrecentan poder, fama y dinero. Claro, pero en el caso de un emperador es como parte de su educación, o sea, ese es un síndrome que se genera porque es parte de su educación. Sí. Ellos finalmente saben que son las personas que pueden establecer las reglas. Sí. El problema es en las personas que no están en esa condición, pero ahí es cuando se convierte en un síndrome. Tienes toda la razón, pero mira, Mónica, en el caso de Julio César y en el caso de los romanos, ¿te acuerdas que ellos tenían el contexto de gobierno era muy estricto? El Senado, por ejemplo, regulaba muchísimo la vida de la gente y del dictador o el emperador. Sí, claro, tenía su influencia porque Roma en principio era una república, ¿no? Sí, pero entonces a este señor al final lo matan, el Senado mismo, ¿verdad? Un grupo de senadores, cuando cruza el río. Lo curioso es estas crisis epilépticas que nos refieren sus historiadores que tenía, y que luego, bueno, yo la estoy tratando de vincular con otras manifestaciones. Por ejemplo, también refieren que era adicto al sexo. Sí, pudiera ser. Lo que tú me dijiste, su Mónica, misma agresividad pudiera tener como sustrato un exceso de excitación neuronal. Podría ser, ¿verdad? O la inestabilidad emocional que algunas personas manifiestan incluso antes de ser epilépticos, que sí puede tener como sustrato pues esos circuitos neuronales que tienden a ser más excitables. Sí. ¿No? Entonces hay muchas personas que antes de ser epilépticos son muy explosivos, son inestables emocionalmente, fácilmente pasan de la felicidad a la depresión y bueno, después con el tiempo se manifiesta la epilepsia como tal y bueno, se sabe que existió ese precedente emocional. Uh-huh. Bueno, es simplemente pues una correlación que es a base de supuestos, obviamente, ¿no? Porque pues la historia no da, como me explicaba Mónica, pues no hubo realmente una cuestión médica profunda, ¿verdad? Claro, para saber realmente qué alteraciones pudiera haber tenido. Sí, además su gran dosis en su personalidad narcisista, ¿verdad? Claro. Estamos casi finalizando esta plática, esta charla. Hemos aprendido muchas más cosas sobre este padecimiento y cómo podríamos sintetizar brevemente qué es lo que la gente necesita saber sobre este padecimiento. Primero, que no es contagioso. Yo creo que eso es muy importante, o sea, no
no es contagioso, es una enfermedad, debe de verse como tal, puede ser controlada, ¿sí? Debemos contribuir a que el enfermo epiléptico maneje su padecimiento. Y la otra idea es, cada día hay un esfuerzo constante porque la gente conozca más acerca de la epilepsia. En el 2014 se estableció el Día Internacional de la Epilepsia para que se difunda un poco más el conocimiento. Me parece que también es importante que la gente tenga claro que hay diferentes tipos de crisis epilépticas, que no todas son convulsivas, que hay algunas que son farmacoresistentes y que entonces hay que proceder a un procedimiento, valga la redundancia, quirúrgico, pero aún así la gente lo supera y puede mejorar su calidad de vida. Desde luego, hay cosas que si tienes este padecimiento o si sabes de personas que lo tienen, que sería mejor no hacerlo. Por ejemplo, manejar. Claro, aunque hay muchos epilépticos que están bien controlados y manejan y prácticamente llevan a cabo una vida normal. Bucear, pero están corriendo un riesgo porque no saben en qué momento justo se va a presentar la crisis. Están controlados, pero siempre hay que tener precaución, me imagino. Siempre hay que tener precaución, sí, siempre. Como decíamos hace un rato, evitar desvelarse, demasiado estrés, demasiado café, demasiado alcohol, o sea, son detonantes. Incluso en algunos tipos de epilepsia, el exponerse al centelleo de las luces también puede ser. Puede ser de los antros, detonante. Por ejemplo. De los antros, ambientes de los sí, antros. Sí. Puede ser un detonante. Y la música tan alta. El sonido demasiado ¿verdad? Fuerte, o sea, el sonido. Sobreestimular al cerebro es una condición que los llevaría a convulsionar. Bien, pues cada 8 de febrero se celebra mundialmente. Mira, en realidad ese es otro problema, porque yo creo que por eso no se ha generalizado lo del Día Internacional de la Epilepsia, porque la Liga Internacional contra la Epilepsia estableció la primera celebración el 9 de febrero. De febrero, ajá. Pero a partir del 2015 iba a ser el segundo lunes de febrero, ¿sí? Entonces la fecha se va moviendo año con año. Okay. Entonces no es como fácil la generalización. Bueno, por lo menos ya queda ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, para recordar, para saber más, para informarnos más sobre este padecimiento que puede ser controlable, que puede uno vivir con él, puede uno estar con él. No es desde luego lo mejor que uno quisiera, pero tampoco es el fin del mundo. Eso, o sea, que hay salida, hay luz. Bueno, pues agradecemos a la Semadet Jalisco por la realización de este programa. Agradecemos a los hospitales civiles, al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Finalmente agradezco a Mónica, a la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, profesora investigadora del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUDBA. Muchas gracias, Muchas Mónica. Gracias a ustedes. Ojalá que la información sea de utilidad. Yo me quiero despedir con una frase preciosa de Gandhi, de Mahatma Gandhi. A ver qué les parece. Dice así. A ver qué te parece, Mónica. A ver. Dice, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Seamos indomables este día de hoy, Mónica. Muy bien, sí. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Esto fue Atmósferas 2.0. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.